Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición del AGA Live en este año tan especial en el cual no podemos estar haciéndolo desde Chicago porque tampoco se está haciendo la AGA allí en Chicago. Entonces la vamos a hacer de una manera un poco especial, pero no queríamos dejar de perder la oportunidad de indagar un poco y conocer mejor qué es lo que todo el mundo que ha enviado sus trabajos a la AGA de este año nos ha querido comunicar. Desde aquí quiero agradecer el apoyo sin duda de Janssen para esta iniciativa que está realizando GTQ, también de 3Ways, que es la empresa que está permitiendo que esto sea posible. Y este año, como veréis, va a haber algunos cambios en la página web que va a hacer que sea mucho más accesible y más sencilla de utilizar. Así que os doy la bienvenida a este primer módulo y muchas gracias por conectaros. Para comenzar, tenemos a la doctora Margalida Calafat, que nos va a resumir, en primer lugar, los mejores trabajos sobre colitis ulcerosa que se han presentado este sábado. Cuando quieras, Marga, nos vas comentando. Hola a todos. Pues sí, os presento pues, los 5 pósters que hemos seleccionado que se tendrían que haber presentado pues, el sábado 2 de mayo. El primero que os quiero comentar es un estudio comparativo de efectividad y de seguridad entre el vedolizumab y el anti-TNF en pacientes que son con colitis ulcerosa naif a biológico. Es un estudio de pacientes de Canadá, Grecia y Estados Unidos, en los cuales miraban eficacia clínica y persistencia de tratamiento tras 24 meses. De los 176 pacientes que incluyeron, 86 fueron con tratamiento con vedolizumab y 90 pacientes iban con anti-TNF. Viendo los dos grupos de pacientes, el grupo de anti-TNF tenía una enfermedad más severa, así como también una PCR más elevada en el nivel de la admisión y una mayor tasa de hospitalización previa respecto al grupo del vedolizumab, y eran diferentes. Pero los datos que después nos reportan son ajustando los pacientes, el grupo poblacional, y ven que hay una mayor persistencia tanto a 12 como a 24 meses del vedolizumab respecto al anti-TNF, y que el riesgo de exacerbaciones, así como el riesgo de efectos adversos e infecciones severas, es mayor en el grupo del anti-TNF que en el vedolizumab. Un poco es lo que queríamos comentar de este estudio. Yo creo que es un estudio súper interesante. ¿A ti te parece que con estos datos, una vez por supuesto ya sean publicados de forma completa, sería suficiente para justificar el uso de vedolizumab en todos los pacientes si el coste fuera el mismo? ¿O piensas que va a haber grupos de pacientes que van a ir mejor con una vía de tratamiento que con otra? Bueno, yo creo que es una población de 176 pacientes, creo que tendrían que reproducirse pues quizás en una población mayor, y que además también me gustaría ver, o me hubiera gustado ver el póster en real, porque ya te digo, la población en un principio no es igual. La población con anti-TNF tiene una PCR, una enfermedad más severa, aunque después ajustan y parece que sí, que el vedolizumab pues, tiene un perfil de seguridad y de infecciones es más seguro y más efectivo, ¿no?, que el anti-TNF. Pero sí, quizás tendremos que ver qué proporción o qué pacientes pueden beneficiarse del naif a biológico, ¿no? Perfecto, pues cuando quieras nos comentas el siguiente trabajo, que yo creo que es muy interesante, un estudio que compara dos abordajes muy prácticos, ¿no?, que hacemos en el día de hoy de colitis ulcerosa. Bueno, es un estudio que me llamó la atención porque es en un escenario clínico concreto, que es el brote grave corticorefractario, en el que los estudios previos que comparaban la ciclosporina con el infliximab estaban realizados a 5 miligramos. En esto lo que nos proponen es un estudio que es retrospectivo, pero de administrar en vez de 5 miligramos, 10 miligramos de infliximab y compararlo con la ciclosporina. Entonces, vemos que son dos grupos de pacientes, 34 en el grupo del infliximab y 26 en el de la ciclosporina. Y el objetivo primario es ver la tasa de colectomía a los 3 y a los 12 meses. En lo que ven es que la tasa de remisión, tanto clínica para infliximab a 3 y a 12 meses, es superior a la ciclosporina, y la tasa de colectomía es menor en el grupo del anti-TNF respecto a la ciclosporina. Pero la población no es igual, porque en el grupo de la ciclosporina hasta un 93% de los pacientes habían llevado tratamiento previo
con biológico. Y remarco esto porque en el análisis univariado los factores de riesgo para colectomía a los 3 meses era presentar una colitis ulcerosa extensa, tener una PCR elevada o bien el uso previo de biológico, así como la ciclosporina. Pero, en cambio, en el multivariado, la ciclosporina cae y el hecho de haber llevado un tratamiento biológico previo es un factor de riesgo de colectomía. Claro, tenemos dos poblaciones que son completamente diferentes en esto, porque es un 93% de los pacientes con ciclosporina que han recibido tratamiento previo. En cambio, solo un 3% del grupo del infliximab. Entonces, yo creo que los resultados se tienen que coger con pinzas. ¿No? Es decir, son muy interesantes. Dime. ¿Te parece que justificaría un estudio head-to-head usando esta dosis de infliximab, esta doble dosis? Yo creo que se podría hacer, más que nada porque se está, ¿no? En ese escenario clínico, en el brote grave, pues quizás la dosis de infliximab tenga que ser superior a la dosis de 5 miligramos y sería interesante ver, pues, hacer un estudio con 10 miligramos bien hecho comparando poblaciones iguales en ese aspecto, ¿no? Muy bien. Vamos a comentar también, hay un estudio sobre el golimumab. Todos siempre tenemos la duda de por qué no tenemos niveles de golimumab, si esto tiene sentido o no. Si nos puedes comentar algo de este trabajo, que yo creo que seguro que nos interesa a todos. Este es el estudio, el GO-LEVEL, en el que, basándose en el estudio Pursuit, en el cual los niveles a niveles más altos de golimumab parecía que tenían una evolución clínica más favorable, y en este lo que se centra, mediante una cohorte prospectiva de inducción y de mantenimiento, era ver cuál es el punto de corte, ¿no? de los niveles de golimumab, tanto para inducción como para mantenimiento. Entonces, en la cohorte de inducción eran 39 pacientes, de los cuales 38% alcanzó la remisión combinada, que lo entendían como un SCAI de menos de 3 y una calprotectina de menos de 250. Y estos tenían niveles más altos de golimumab que los pacientes que no presentaron esta remisión combinada. El punto que establecieron de corte fue de 3,8 con una sensibilidad del 60 y una especificidad del 70%. En cuanto a la cohorte de mantenimiento, de los 63 pacientes, pues prácticamente la mitad alcanzó la remisión combinada, también con niveles más altos de golimumab. Y en este caso, el punto de corte que nos proponen, con una sensibilidad y una especificidad alrededor del 60-70%, también es de 2,4 para golimumab para obtención de la remisión combinada. Perfecto. ¿Tú piensas que tiene sentido en la práctica medir los niveles de golimumab? Porque mucha gente dirá, bueno, pero ¿qué más da? Si la dosis de 50 no va bien, podemos usar la dosis de 100, el coste va a ser similar. ¿Esto tú cómo lo ves, Marga? Hombre, quizás tras estos resultados y sabiendo pues que a niveles más altos pues alcancen mayor remisión, pues sí que quizás tendría un sentido pues ir mirando, sobre todo quizás inicialmente a casos seleccionados, pero claro que sí. Tiene su lugar, ¿no? Sí. Hay un trabajo también interesante sobre manifestaciones extraintestinales, ¿no? Y el uso en pacientes con colitis ulcerosa y el uso de tofacitinib. Cuéntanos un poquillo. Bueno, realmente los datos que nos han dejado ver es un estudio como preliminar, es muy poca la información que nos dan, pero básicamente son 59 pacientes que la mayoría, que tampoco dan el número, presentan una colitis ulcerosa y 5 de ellos tenían pues, una colangitis esclerosante primaria y estaban en tratamiento con tofacitinib. Entonces, en estos 5 pacientes lo que parece es que hay una reducción significativa del niveles de bilirrubina y de la fosfatasa alcalina, que por lo que reportan no aparece en el caso de llevar un anti-TNF o vedolizumab. Entonces, claro, los datos aquí sí que necesitamos saber más porque son muy escuetos en el abstract, pero bueno, pone un escenario clínico diferente, ¿no? Que no solo la enfermedad luminal en sí, ¿no? Del uso del tofacitinib. Perfecto, habrá que ver luego en el futuro esto si se corrobora en series más amplias, pero parece interesante, ¿no? Ver que tofacitinib hacía cosas, o parece que en 5 pacientes, o muy pocos pacientes, hace cosas a nivel analítico en los pacientes que no hacen otros fármacos, ¿no? Y ya el último trabajo de este módulo, de este sábado, Marga, no podía faltar aquí un estudio de Switch. ¿Qué nos puedes comentar y por qué hemos elegido esta serie?
Bueno, es un estudio sobre la eficacia y la seguridad del switch de infliximab en una población de 96 pacientes con inflamatoria, de los cuales 20 tenían una colitis ulcerosa. Y lo que vemos, bueno, previamente tenían unos 80 meses de tratamiento con el infliximab original y hacen un seguimiento a 12 meses y vemos pues, que en cuanto a seguridad y en cuanto a inmunogenicidad, así como persistencia de tratamiento, pues el switch a un biosimilar pues no influye en la evolución, ¿no?, del paciente. Así que tiene buen perfil de seguridad y que además la persistencia a los 12 meses es del 93%, y que es muy elevada. Muy bien, Marga. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que son datos interesantes. Con esto terminamos este primer módulo del primer día AGA del tratamiento de colitis ulcerosa. Os invitamos a todos a uniros a los siguientes módulos. Que tengáis muy buen día.